Capítulo 1. La llegada del ángel. El viento nocturno arrancaba gemidos de los árboles como si el bosque mismo llorara. Miguel, el joven sacerdote, caminaba a tientas por la nave vacía de la vieja iglesia, su corazón latiendo con un ritmo que le parecía ajeno, casi animal. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que se retorcían sobre los muros húmedos, y de repente un sonido lo detuvo. Un clangor metálico, seco y persistente, como cadenas arrastrándose sobre piedra. No estaba solo. Frente al altar, una figura emergió de la penumbra. Alta, de alas negras que parecían hechas de humo y fuego, con cadenas incandescentes enrolladas alrededor de brazos y piernas. Cada eslabón brillaba con un rojo ardiente y al moverse emitía un sonido que reverberaba en el pecho de Miguel, haciendo que su respiración se cortara. Mariana apareció detrás de él, sus ojos abiertos como platos. Era una joven huérfana, de mirada intensa, y desde el primer instante sintió un dolor punzante en el pecho, como si el ángel hubiera leído su alma desnuda. Nadie había oído hablar de un ángel así, y sin embargo, allí estaba, con una presencia que combinaba terror y fascinación en igual medida. Miguel dio un paso adelante, temblando. ¿Quién eres?, preguntó, aunque temía la respuesta. El ángel no habló, pero sus ojos, llameantes y profundos, parecían emitir un mensaje silencioso que penetraba en lo más hondo de su ser. El sonido de las cadenas aumentó, como si cada eslabón buscara arrancar secretos, confesiones ocultas, los pecados más recónditos. Una llama saltó del suelo y danzó alrededor de los pies del ángel, iluminando un rostro que no podía clasificarse como humano ni divino. Miguel sintió que sus recuerdos más oscuros se amontonaban en su mente. Mentiras piadosas, culpas olvidadas, deseos prohibidos. Cada pecado cobraba vida propia, y el miedo se mezclaba con una excitación inquietante que no podía controlar. Mariana susurró temblando. «Lo siento, yo he pecado». Su voz se perdió entre el sonido de las cadenas y el crepitar de la llama. Y entonces, como si el ángel la escuchara, un eslabón rojo se desprendió y se arremolinó a su alrededor, trazando un calor que quemaba pero no destruía. Era un juicio, un aviso, o quizá una invitación que ninguno de los dos estaba listo para aceptar. El ángel dio un paso más, y el olor a ozono y a madera quemada inundó la iglesia. Miguel quiso retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo, sus manos temblorosas. Mariana levantó la mirada, y en ese instante comprendió que aquel ser no estaba allí solo para castigar. También traía un secreto, un mensaje que cambiaría para siempre todo lo que creían sobre el bien, el mal y la redención. Y mientras la noche avanzaba, los gemidos del ángel encadenado se mezclaban con los propios de la iglesia, anunciando que nada volvería a ser igual. Una fuerza antigua, de fuego y condena, había llegado, y Miguel y Mariana estaban atrapados en su presencia. Nadie podría escapar de lo que estaba por revelarse. Capítulo 2. Voces en la oscuridad. La noche se espesaba como un manto que lo envolvía todo. Miguel permanecía junto al altar, con la respiración entrecortada y la mirada fija en el ángel. Cada eslabón de sus cadenas ardía con un rojo que parecía palpitar al ritmo del corazón de la iglesia misma. Y entonces sucedió. Un susurro apenas audible que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Confiesa, confiesa», decía una voz etérea que se multiplicaba, girando alrededor de Miguel, rozando sus oídos, penetrando en su mente. Cada palabra era un látigo invisible, arrancándole recuerdos que creía olvidados. Mentiras piadosas, traiciones inadvertidas, culpas enterradas. Todo se levantaba, nítido y cruel. Mariana se cubrió los oídos, pero los susurros no se silenciaban. Podía escuchar el dolor de los demás, los secretos más oscuros de los fieles que habían pasado por esa iglesia siglos atrás. La voz de su madre adoptiva surgió entre los ecos, reprochándole decisiones que había tomado en silencio. Mariana gritó, pero su voz se perdió entre los lamentos del ángel y las cadenas que parecían hablar. Miguel dio un paso adelante, temblando. Las cadenas del ángel se movían con una intención propia, girando y enrollándose en el aire, y cada giro traía consigo imágenes de almas que se retorcían en silencio, condenadas por actos olvidados. La iglesia se llenó de un calor abrasador, como si los pecados revelados encendieran un fuego invisible que lamía las paredes y penetraba la piel. «No puedo enfrentar esto», murmuró Miguel, pero su propia voz le pareció extraña, traicionera. Cada eslabón que brillaba enviaba un mensaje silencioso. «Tu alma está desnuda ante mí». Sintió como si el ángel lo obligara a mirar dentro de sí mismo, a confrontar los deseos que había reprimido durante años, la ambición, la envidia, la culpa de cada pecado cometido. Mariana se arrodilló, los ojos llenos de lágrimas y miedo, y en un instante
vio algo que la paralizó. La silueta de Miguel, pero no como lo conocía. Un reflejo de su interior más oscuro. Un hombre consumido por dudas y secretos, arrastrado por cadenas invisibles que ahora parecían emanar del ángel. El ángel no hablaba, pero su presencia dictaba sentencia. Cada movimiento de sus alas de humo y fuego liberaba susurros que se mezclaban con el rugido interno de cada personaje. Esto es lo que eres. Esto es lo que temes. Esto es lo que no puedes negar. Miguel cayó de rodillas y Mariana, con un temblor que parecía recorrerle hasta los huesos, extendió la mano hacia él como buscando un salvavidas. Pero no había refugio, ningún lugar donde esconderse. Las voces de la oscuridad estaban dentro de ellos, y el ángel con cadenas de fuego observaba paciente, esperando que cada alma se enfrentara a su verdad. La iglesia tembló, y los ecos de las cadenas retumbaron como un latido demoníaco. El juicio había comenzado, y ni Miguel ni Mariana podían retroceder. Había llegado el momento en que la redención y el castigo se entrelazaban, y el ángel, silencioso, continuaba su danza de fuego, revelando lo que nadie había querido ver. Capítulo 3. El primer juicio la noche parecía haberse espesado hasta convertirse en un muro sólido que atrapaba todo sonido y luz. Miguel y Mariana permanecían frente al altar, aún temblando por los susurros que habían escuchado. El ángel con cadenas de fuego permanecía inmóvil, pero el aire vibraba con un poder que ninguno de los dos podía ignorar. Entonces un eslabón de fuego se desprendió del brazo del ángel y flotó lentamente hacia un rincón de la iglesia. Un hombre mayor, que había entrado buscando perdón siglos atrás y nunca lo había encontrado, quedó atrapado bajo el resplandor. Su rostro se tornó pálido y rígido. Sus manos temblaban. Miguel quiso gritar, detener lo que sucedía, pero no había voz que pudiera interponerse entre el ángel y su juicio. El eslabón rojo giró alrededor del hombre, y de repente una luz abrasadora iluminó cada rincón de su alma. Cada pecado, cada mentira, cada traición que había cometido fue proyectada como sombras danzantes sobre las paredes de la iglesia. La luz no quemaba la piel, pero sí el corazón. Lamentos reprimidos y gritos de terror surgieron de su garganta mientras Miguel y Mariana observaban aterrorizados. Mariana susurró, temblando: ¿Esto es un castigo? Miguel apenas podía responder. Sabía que no era solo castigo, era un espejo de verdad, una revelación brutal de lo que cada alma había escondido durante años. Y lo más aterrador, el ángel con cadenas no mostraba compasión ni maldad, solo era justicia pura encarnada en fuego. El hombre cayó de rodillas y las sombras comenzaron a envolverse en su propio grito. Sus secretos más oscuros, aquellos que había enterrado incluso de sí mismo, se hicieron visibles, tangibles. La iglesia resonaba con el crujido de las cadenas y los ecos de los pecados expuestos. Cada golpe de sonido hacía que Miguel sintiera un frío que le atravesaba la columna vertebral. Mariana tomó la mano de Miguel y ambos comprendieron algo aterrador. El ángel no solo castigaba, sino que exigía confesión verdadera. Nada podría ocultarse bajo mentiras piadosas ni promesas rotas. Cada pensamiento reprimido, cada deseo prohibido, era arrastrado ante el fuego de las cadenas, mostrado y condenado. Miguel cerró los ojos sintiendo como el fuego del ángel tocaba su propia alma. Recordó decisiones que había justificado durante años. Omisiones, silencios, pecados menores que ahora aparecían gigantescos y brillantes bajo la luz del juicio. Mariana, temblando, sintió que un eslabón rozaba su brazo, y en ese instante vio fragmentos de su propio pasado, secretos que creía enterrados, revelándose con claridad dolorosa. El juicio continuó hasta que el hombre mayor quedó inmóvil, llorando, agotado, desnudo ante su propia verdad. El ángel dio un paso atrás y las cadenas crepitaban, anunciando que la primera sentencia había concluido. Miguel y Mariana comprendieron que este era solo el principio. La iglesia se había convertido en un lugar donde nada podía ocultarse, y cada alma tendría que enfrentar su propia llama. Y mientras el eco de los eslabones resonaba por los muros antiguos, un frío ominoso recorrió toda la nave. La primera lección estaba dada, y el ángel con cadenas de fuego seguía allí, esperando paciente, implacable. Capítulo 4. La marca de fuego el alba apenas se insinuaba entre los vitrales rotos de la iglesia cuando Miguel se levantó, aún temblando por lo que había presenciado la noche anterior. La primera sentencia del ángel había dejado una huella indeleble en su mente, pero lo que no esperaba era la sensación ardiente en su brazo derecho. Miró y vio una marca roja, un surco de fuego que no se desvanecía, como si la piel misma hubiera sido tatuada por la llama invisible del ángel. Mariana se acercó, sus ojos reflejando temor y fascinación. «Miguel, eso no es normal».
Él asintió sin palabras, sintiendo que cada latido amplificaba el calor que recorría su brazo hasta el hombro. No era dolor físico, sino una especie de llama que quemaba la conciencia, un recordatorio constante de que había sido elegido, marcado para algo que todavía no comprendía del todo. Mientras intentaba calmar su respiración, escuchó un susurro distinto, más claro y cercano que los anteriores. No venía de las paredes ni de las sombras, parecía surgir desde dentro de su propia mente. Miguel, ve, observa, enfrenta. La voz del ángel era un eco que lo arrastraba hacia la capilla lateral, donde la luz de las velas temblaba con una intensidad inhumana. Al acercarse, vio en el suelo una mancha negra que parecía moverse, como tinta que respiraba. Mariana retrocedió incapaz de apartar la mirada mientras la mancha se transformaba en imágenes vivas, recuerdos de Miguel, fragmentos de su vida que había intentado ocultar incluso de sí mismo. Mentiras, dudas, temores y deseos reprimidos se manifestaban en un espectáculo cruel y fascinante. Cada imagen estaba marcada con la llama roja que ahora tenía en su brazo, como si su propio cuerpo hubiera sido un portal hacia esa visión. El ángel permanecía inmóvil, sus cadenas brillando con un fuego que parecía responder a cada emoción, cada pensamiento de Miguel. No había palabras, pero había un mensaje devastador. El juicio no era solo para otros. Él también debía enfrentar su propia llama. Miguel sintió como la marca ardía más intensamente, como si los eslabones de fuego se hubieran unido a su carne, fusionándose con su ser. Mariana susurró temblando. Esto no es solo un castigo, Miguel. Es un aviso. Él comprendió con un frío que se mezclaba con la fiebre del fuego en su brazo. La marca no desaparecería hasta que enfrentara la verdad completa de su alma, hasta que se deshiciera de la mentira, del miedo, de la culpa que lo había perseguido toda su vida. De repente, un estruendo sacudió la iglesia. Las velas se apagaron y la oscuridad se hizo total, salvo por la luz de la marca en el brazo de Miguel, que brillaba con un rojo más intenso que cualquier llama. Sintió una mezcla de terror y claridad, como si cada fibra de su ser hubiera sido expuesta, y comprendió que no podía retroceder. La marca era un contrato invisible, un recordatorio de que el ángel estaba allí para llevarlo hacia un destino que transformaría todo lo que creía sobre el bien, el mal y la redención. Capítulo 6. El pacto de las cadenas. El aire dentro de la iglesia estaba cargado de un calor denso y ominoso, como si el fuego de las cadenas del ángel hubiera impregnado cada piedra del altar. Miguel y Mariana se miraban, sus respiraciones entrecortadas, conscientes de que cada instante los acercaba a un destino que no podían comprender del todo. Los susurros prohibidos aún flotaban en el aire, pero ahora se mezclaban con algo más profundo, algo que los obligaba a tomar una decisión. El ángel dio un paso hacia adelante, sus cadenas resonando con un clangor hipnótico. Cada movimiento parecía medir, calcular, y de pronto una voz retumbó en sus mentes, más clara que nunca. Un alma se ofrece, otro debe pagar. El precio de la redención es elección. Miguel tragó saliva, incapaz de hablar. El ángel no pedía palabras, pedía un pacto silencioso, una promesa que sellaría destinos. Mariana sintió cómo los eslabones de fuego se aproximaban, rodeando su sombra en la penumbra, y en cada giro parecía dibujar la pregunta más peligrosa. ¿Qué estás dispuesta a dar? Un hombre que había acompañado a la iglesia como devoto durante años se arrodilló, temblando, comprendiendo que su vida podía ser la moneda de cambio. Los ojos del ángel brillaban con intensidad, observando cada pensamiento, cada miedo y deseo, evaluando quién era digno y quién no. Miguel comprendió que la elección no era solo de él o de Mariana, sino de todos los presentes. Cada alma tenía un precio, y cada precio era invisible hasta que el fuego lo revelaba. Si aceptas, susurró la voz del ángel dentro de sus mentes, podrás salvarlo, pero perderás algo que no recuperarás jamás. Mariana sintió un estremecimiento recorrer su espalda. No podía apartar la mirada de los eslabones incandescentes, que ahora parecían vibrar con intención, como si cada giro del fuego midiera su valentía y su desesperación. Miguel dio un paso adelante, el sudor recorriendo su frente. Sabía que cualquier error podría condenar a más de un alma, y aún así, el calor de la marca en su brazo le recordaba que él también estaba ligado al pacto. Mariana alargó la mano, buscando su contacto, y en ese gesto entendieron que la unión de sus decisiones sería la llave del juicio. El ángel levantó una mano, y de las cadenas surgió una lengua de fuego que se extendió hacia el hombre arrodillado. La llama no lo quemó, pero lo envolvió, revelando todas sus culpas y deseos ocultos, proyectando sobre las paredes la historia de su vida como un libro abierto de pecado y arrepentimiento. Miguel y Mariana sintieron el peso de la elección. Podían intervenir, podían aceptar el pacto, pero sabían que cada acción tendría consecuencias irreversibles.
Mariana respiró hondo, sintiendo el fuego rozar su brazo, y comprendió que no había vuelta atrás. Cada eslabón, cada susurro y cada visión era un recordatorio de que el ángel no solo juzgaba, sino que también ofrecía un camino, salvación a cambio de sacrificio, redención a cambio de riesgo, y un precio que solo se revelaría al final. Y así, bajo la luz roja que danzaba por los muros antiguos de la iglesia. Capítulo 9. La tentación del fuego. El aire en la iglesia era denso, casi líquido, impregnado del aroma a madera quemada y metal caliente. Las cadenas del ángel crujían con un ritmo hipnótico, como si marcaran los latidos del corazón de todos los presentes. Miguel y Mariana sentían que cada paso los acercaba a un abismo invisible, donde el miedo y el deseo se mezclaban hasta volverse indistinguibles. De repente, los eslabones de fuego comenzaron a vibrar con intensidad, liberando un calor que no quemaba la piel pero sí la mente. Mariana sintió como la llama rozaba su hombro, y con un estremecimiento percibió que no era solo un contacto físico, era un susurro de promesas y peligros prohibidos. Cada chispa parecía invitarla a ceder, a descubrir los secretos que la moral le había prohibido explorar. Miguel intentó interponerse, pero comprendió que el fuego no buscaba daño físico, sino desnudar la voluntad, revelar los deseos más ocultos de cada alma. Sintió como la marca en su brazo latía con fuerza, como si su propia sangre alimentara la llama. Cada pensamiento reprimido, cada culpa olvidada, era ahora una chispa que se acercaba a consumirlo desde dentro. «Déjate llevar, no temas, descubre lo que eres», murmuró la voz del ángel en sus mentes, mezclando amenaza y tentación de manera irresistible. Mariana cerró los ojos y por un instante imaginó rendirse a esa fuerza, explorar los secretos del deseo, aceptar lo prohibido, fundirse con la llama que parecía entender cada rincón oculto de su alma. Sintió el calor crecer y con él un cosquilleo que recorría cada fibra de su ser, despertando emociones que nunca había reconocido. Miguel la sostuvo firmemente, recordándole que ceder significaría perder control, pero al mismo tiempo, la conexión entre sus reflejos en el espejo de la noche anterior parecía intensificarse. La tentación del fuego no era solo personal, era compartida, entrelazando miedo y deseo entre ellos, y la iglesia se convirtió en un escenario donde la lujuria y el horror se abrazaban en silencio. El ángel dio un paso adelante, y las cadenas crepitantes se enroscaron en el aire como serpientes de luz. Cada eslabón iluminaba visiones prohibidas, recuerdos de pasión, de traición, de secretos que nadie debía conocer. Mariana sintió cómo su cuerpo reaccionaba a esas imágenes, temblando, y comprendió que la fuerza del ángel no solo juzgaba, sino exponía el límite entre lo sagrado y lo profano. Miguel cerró los ojos, respirando hondo, y percibió la urgencia de decidir. La llama no solo tocaba la piel, sino también el corazón, y ambos entendieron que resistir o ceder determinaría su destino. Cada susurro del ángel, cada vibración de las cadenas se volvía más intenso, más seductor y aterrador. Y mientras los eslabones de fuego giraban, proyectando sombras danzantes sobre los muros antiguos, Miguel y Mariana comprendieron la verdad que los perseguiría para siempre. El deseo y el juicio podían coexistir, y la tentación del fuego era una fuerza que nadie podía ignorar. Un puente entre la condena y la redención que solo se cruzaba con valor o con rendición. Capítulo 10. El abismo de las almas. La iglesia estaba sumida en un silencio que pesaba más que cualquier grito. Miguel y Mariana avanzaban por el pasillo central, conscientes de que cada paso los acercaba a un abismo invisible, un lugar donde la luz del ángel no ofrecía consuelo, sino revelación. Las cadenas de fuego crujían con un ritmo hipnótico, como si marcaran los latidos de cada alma presente. «Prepárense, el juicio continúa», susurró la voz del ángel dentro de sus mentes. Esta vez los susurros no eran tentación ni promesa, eran avisos de peligro y confrontación. Cada eslabón parecía vibrar al compás de sus miedos, proyectando sobre las paredes imágenes que no podían ignorar. Fragmentos de vidas pasadas, decisiones olvidadas, secretos que se resistían a permanecer enterrados. Mariana sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Al mirar hacia las sombras, vio figuras de almas atrapadas en un abismo invisible, sus cuerpos y rostros retorcidos por el arrepentimiento y la culpa. El calor del fuego se intensificaba, y con él un terror sutil y penetrante que parecía abrazar cada fibra de su ser. Miguel tomó su mano, intentando ofrecer apoyo, pero comprendió que no podían escapar de lo que estaban a punto de enfrentar. El abismo de sus propias almas. Un anciano devoto, que había permanecido en la iglesia con fe ciega, cayó de rodillas al sentir que sus recuerdos más oscuros emergían como sombras vivientes. Sus gritos fueron absorbidos por la penumbra,
pero los ecos de su sufrimiento se mezclaron con los lamentos de las almas atrapadas, creando un coro de dolor y revelación que parecía llenar la iglesia entera. El ángel permanecía inmóvil, majestuoso y silencioso, observando. Sus cadenas de fuego giraban lentamente y con cada giro un rayo de luz incandescente tocaba a Miguel y Mariana. En esos destellos ambos pudieron ver sus propias vidas proyectadas en fragmentos aterradores, decisiones equivocadas, deseos ocultos, traiciones inadvertidas, cada acción y omisión revelada con claridad devastadora. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza mientras la llama rozaba su piel, recordándole que no podía esconder nada. Miguel comprendió que el fuego del ángel no solo juzgaba a los demás, sino que penetraba en ellos mismos, exponiendo cada secreto, cada miedo, cada deseo reprimido. La marca en su brazo ardía con intensidad, recordándole que su destino estaba ahora intrínsecamente ligado al juicio del ángel. Solo enfrentando la verdad podrán avanzar, susurró la voz del ángel. Mariana cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que ceder al miedo significaría perderse en el abismo, pero enfrentarlo era abrazar el dolor y la revelación, aceptar la oscuridad y la luz que coexistían en su alma. Miguel asintió comprendiendo que no había escapatoria. Cada decisión, cada pensamiento, cada emoción los había traído hasta este momento. Y mientras el fuego de las cadenas iluminaba los rostros atormentados a su alrededor, ambos comprendieron que el abismo de las almas no era un lugar físico, sino un espejo de sus miedos más profundos, un juicio que no podía ignorarse ni posponerse. Y así, de la mano, avanzaron hacia la luz roja del altar, sabiendo que cada paso los acercaba a la verdad absoluta. Enfrentar el abismo era enfrentarse a sí mismos, y solo a través de ese enfrentamiento podrían sobrevivir a la noche de fuego y cadenas del ángel. Capítulo 11. La llama del destino. La iglesia estaba envuelta en un silencio pesado, roto solo por el crepitar de las cadenas de fuego. Miguel y Mariana avanzaban lentamente hacia el altar, donde la luz roja danzaba como un corazón que no dejaba de latir. Cada chispa iluminaba fragmentos de la iglesia que antes permanecían ocultos, rincones donde la sombra parecía tener memoria, y donde los lamentos de almas perdidas se entrelazaban con sus propios miedos. El ángel permanecía inmóvil, sus cadenas girando con un ritmo hipnótico, como si midiera el pulso de cada corazón presente. Cada elección que hagas ahora marcará tu destino, y el de los que te rodean. Susurró la voz en sus mentes, un eco que no admitía duda ni retraso. La llama en la marca de Miguel ardía con intensidad creciente, recordándole que su tiempo para decidir estaba llegando a su límite. Mariana se acercó a él, sintiendo el calor de las cadenas rozando su piel. La voz del ángel se mezclaba con un susurro que atravesaba su conciencia. Revelaba secretos, deseos, verdades que habían permanecido ocultos incluso para ellos mismos. Cada palabra era un desafío, un reto a su voluntad y al mismo tiempo una invitación a comprender la fuerza que ardía dentro de cada alma. Debemos elegir, juntos o separados, murmuró Miguel sin apartar la mirada del altar. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias irreversibles y que la llama del destino no perdonaba vacilaciones. Mariana asintió, y por un instante el fuego de las cadenas pareció reconocer su unión, vibrando con un calor que no quemaba la piel, pero que tocaba cada fibra de su ser. De pronto, el ángel levantó una mano y las cadenas giraron más rápido, proyectando un espectáculo de luz y sombra que mostraba posibles futuros. En cada visión, Miguel y Mariana veían caminos distintos. Uno los conducía a la redención y la salvación de las almas atrapadas. Otro los sumía en la perdición, consumidos por sus propios miedos y deseos. Cada escenario estaba marcado por la intensidad del fuego, como si las cadenas pudieran sentir la fuerza de sus decisiones antes de ser tomadas. Un grito surgió de la oscuridad. El anciano devoto que había sido testigo de tantas pruebas cayó al suelo, sus manos intentando atrapar las sombras que surgían de sus propios recuerdos. Miguel comprendió que el ángel no solo juzgaba a los vivos, sino que también hacía que cada alma enfrentara la consecuencia de sus actos pasados, creando un ecosistema de juicio y revelación imposible de ignorar. Mariana respiró hondo, sintiendo como la llama del destino recorría su brazo, mezclando miedo y deseo. Sabía que ceder al fuego podía salvarlos, pero también exponía lo más íntimo de su ser. Miguel tomó su mano, y juntos avanzaron hacia la luz roja del altar, conscientes de que su unión era la clave para enfrentar el juicio completo. Y mientras los eslabones de fuego giraban y crujían con un sonido que parecía resonar en sus almas, comprendieron que la llama del destino no era solo castigo ni prueba, era revelación, desafío y oportunidad, un llamado imposible de ignorar que los obligaba a elegir quiénes serían, qué preservarían y qué perderían para siempre. Capítulo 12.
El despertar del juicio, la iglesia parecía respirar. Cada piedra y cada sombra cargadas de una tensión que podía cortarse con un suspiro. Miguel y Mariana avanzaban hacia el altar, el corazón latiendo con fuerza mientras las cadenas de fuego del ángel vibraban como si percibieran cada pensamiento reprimido, cada deseo oculto. La marca en el brazo de Miguel ardía más intensamente que nunca, recordándole que el juicio estaba a punto de comenzar en su totalidad. De repente, un rugido silencioso recorrió la nave central. No era un sonido físico, sino un temblor que atravesaba la mente y el alma, despertando recuerdos de miedo, culpa y pasión en todos los presentes. Mariana sintió que su piel se erizaba mientras las cadenas de fuego se alzaban en espirales que iluminaban la iglesia con destellos de rojo y dorado, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Este es el momento. Todo lo que ocultaste será revelado, susurró la voz del ángel, penetrando en sus mentes con una claridad inhumana. Miguel comprendió que cada secreto, cada decisión pasada, cada deseo reprimido sería expuesto ante la llama, y que resistirse solo intensificaría la presión, el fuego interno que amenazaba con consumirlos. Mariana se acercó al altar, y la luz roja reflejada en los vitrales rotos proyectó sobre su rostro una mezcla de temor y fascinación. Las cadenas crujieron y vibraron, enviando destellos que mostraban visiones de todos los caminos posibles, de redención y perdición, de salvación y condena. Cada visión parecía jugar con sus emociones, entrelazando horror y deseo, miedo y lujuria en un cóctel imposible de ignorar. Miguel tomó su mano y la sostuvo con fuerza. «Tenemos que enfrentarlo juntos», murmuró, sintiendo que cada latido de su corazón avivaba la llama en su brazo. Mariana asintió, comprendiendo que ceder al miedo significaría perderse para siempre. Pero enfrentar la prueba requería más que coraje. Requería aceptar la verdad de su propia alma, desnudar el corazón ante el juicio del ángel. El ángel levantó ambas manos, y las cadenas se expandieron, girando en espirales que atrapaban a cada alma presente. Los lamentos de los devotos, los ecos de las almas atrapadas, los recuerdos de deseos prohibidos y culpas ocultas se mezclaban en un coro hipnótico y aterrador. Miguel y Mariana sintieron cómo sus propios miedos y pasiones se manifestaban en forma tangible, proyectados en las sombras que danzaban a su alrededor. En un instante, la iglesia se transformó. Paredes, altar, vitrales. Todo se volvió un escenario donde la vida, la muerte, el deseo y el arrepentimiento convergían bajo la mirada majestuosa del ángel. La marca en el brazo de Miguel se iluminó como un sol pequeño, y Mariana sintió cómo la llama recorría su cuerpo, despertando sensaciones que combinaban terror y atracción, miedo y fascinación. El ángel permanecía silencioso, pero su presencia imponía un juicio ineludible. Cada alma comprendió que el despertar del juicio no era solo castigo, sino revelación absoluta, una prueba donde solo aquellos capaces de enfrentar la verdad de su interior podrían sobrevivir. Miguel y Mariana, tomados de la mano, respiraron hondo, preparados para enfrentar la llama que no solo quemaba, sino que desnudaba la esencia misma de quienes eran, conscientes de que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. El juicio había despertado y sus destinos estaban sellados en el fuego del ángel. Capítulo 13. El abrazo del infierno, el calor en la iglesia era casi insoportable. Cada piedra parecía retener el eco de los lamentos y cada sombra se movía con voluntad propia. Miguel y Mariana avanzaban, las manos entrelazadas, conscientes de que el juicio del ángel había trascendido la luz y la penumbra. Ahora los esperaba el abrazo del infierno. El ángel permanecía erguido en el altar, sus cadenas de fuego girando y chorreando destellos como lava líquida. No necesitaba hablar. Su sola presencia imponía un terror que atravesaba la carne y penetraba el alma. Cada chispa de las cadenas proyectaba visiones de dolor y deseo, de arrepentimiento y pasión prohibida, atrapando a los devotos y a las almas presentes en una espiral de fuego y sombras. Mariana sintió un estremecimiento recorrer todo su cuerpo. La llama de las cadenas rozó su hombro, y de repente, los recuerdos más oscuros de su pasado surgieron frente a sus ojos. Mentiras que había dicho, deseos que había callado, traiciones que ni siquiera se atrevía a nombrar. El fuego parecía jugar con cada emoción, mezclando horror y fascinación, miedo y atracción en un torbellino que la dejaba sin aliento. Miguel apretó su mano y comprendió que resistir era inútil. Solo enfrentando la prueba podrían sobrevivir. La marca en su brazo ardía con fuerza, y con cada pulsación sentía como el fuego del ángel consumía y revelaba cada fragmento de su alma. Las cadenas se alzaron formando un círculo alrededor de ellos, atrapando no solo sus cuerpos, sino también sus mentes y recuerdos. «Bienvenidos al abrazo del infierno», susurró la voz en sus mentes, mezclando amenaza y tentación. Mariana cerró los ojos y respiró hondo,
consciente de que cualquier vacilación la arrastraría a la perdición. Sintió cómo la llama recorría su espalda y pecho, y al mismo tiempo despertaba sensaciones prohibidas, un cosquilleo que combinaba deseo y terror, fascinación y repulsión. Las visiones se intensificaron. Miguel vio sus propios errores proyectados en sombras que se retorcían y gritaban, mientras que Mariana enfrentaba sus más íntimos deseos y culpas, un laberinto de emociones que el ángel había creado solo para ellos. Cada chispa de fuego parecía medir su fuerza de voluntad, evaluando hasta dónde podían resistir antes de rendirse al abismo. De pronto, el ángel descendió un poco, sus cadenas resonando como látigos de luz. El calor se volvió abrumador, y los lamentos de las almas atrapadas se mezclaron con los de los vivos. Mariana miró a Miguel a los ojos, y en ese instante comprendieron que su unión era la única barrera entre la salvación y la condena. Si se separaban, el fuego los consumiría, pero si permanecían juntos, podrían enfrentar incluso la fuerza más oscura del juicio. Y así, envueltos en un calor que desnudaba cuerpos y almas, Miguel y Mariana se aferraron a sí mismos y al otro, enfrentando el abrazo del infierno, conscientes de que cada instante contaba, que cada chispa podía ser salvación o condena, y que el ángel con sus cadenas de fuego vigilaba, paciente y majestuoso, esperando que eligieran su destino final. Capítulo 14. La elección final. El altar estaba envuelto en un resplandor rojo intenso, y las cadenas del ángel giraban con un ritmo que parecía medir los latidos de cada corazón. Miguel y Mariana se encontraban frente a él, las manos entrelazadas, sintiendo como el fuego del juicio los abrazaba sin compasión. Cada chispa proyectaba visiones de su pasado, presente y futuros posibles, un mosaico de deseo, culpa y temor que los confrontaba con la verdad absoluta de sus almas. La voz del ángel resonó en sus mentes, clara y fría. Ha llegado la hora de elegir. Todo lo que son y todo lo que serán depende de esta decisión. Solo uno puede renunciar a la llama. Solo uno puede salvarse. O perecerán juntos. Mariana tragó saliva, sintiendo que cada palabra atravesaba su pecho. El calor de las cadenas la envolvía, pero más intenso era el fuego interno que brotaba de sus recuerdos y deseos reprimidos. Las visiones se arremolinaban a su alrededor, imágenes de traición, lujuria, sacrificio y redención. Cada instante se sentía eterno, como si el tiempo hubiera sido suspendido para obligarlos a enfrentar la esencia de quienes eran. Miguel la miró, sus ojos llenos de miedo y resolución. Comprendió que no podía ceder, que rendirse significaría perder todo, pero enfrentar la llama implicaba exponerse completamente. La marca en su brazo ardía con fuerza, enviando un recordatorio punzante de que el ángel no toleraba medias tintas. Cada pensamiento, cada emoción reprimida, era ahora visible para la llama que los consumía y revelaba al mismo tiempo. El ángel descendió lentamente, sus cadenas rozando el suelo, cada giro provocando destellos que iluminaban las paredes con escenas de sus vidas entrelazadas. Mariana sintió un estremecimiento recorrerle la columna. El fuego no solo quemaba, sino que desnudaba su alma, mostrando su vulnerabilidad, su deseo y el amor que sentía por Miguel. «Debes elegir ahora», susurró la voz que se mezclaba con el crujir de las cadenas. Miguel cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que cada latido marcaba el ritmo del juicio final. Comprendió que la única manera de sobrevivir no era negarse al fuego, sino aceptarlo juntos, fundirse en la llama y dejar que ésta purificara y revelara lo más profundo de sus almas. Mariana asintió, y juntos extendieron las manos hacia la luz. Las cadenas giraron con violencia, pero en lugar de destruirlos, el fuego los envolvió en un abrazo abrasador y purificador. Las visiones de miedo y deseo se mezclaron y se disolvieron, dejando un silencio profundo, cargado de paz y de vértigo. El ángel permaneció inmóvil, sus cadenas vibrando suavemente, como aprobando la elección. Miguel y Mariana se miraron, exhaustos, con los corazones latiendo al unísono. Sabían que habían enfrentado la prueba máxima, que habían sobrevivido al juicio del ángel y a la llama que desnudaba cuerpos y almas. Y mientras la luz roja se desvanecía lentamente, comprendieron que su unión, su coraje y su aceptación de la verdad habían sellado su destino. La elección final no solo los había salvado, los había transformado, recordándoles que el fuego del ángel no era solo castigo, sino revelación y redención, y que enfrentarse a la llama era enfrentar la esencia más profunda de uno mismo, abrazando tanto el horror como el deseo que llevaban dentro. Capítulo 15. El legado de las cadenas. La iglesia estaba silenciosa, pero no era un silencio de paz, era un silencio cargado de memoria y de fuego, el eco de todo lo que había ocurrido durante noches de juicio y revelación. Miguel y Mariana permanecían en el altar,
respirando con dificultad, sus cuerpos aún marcados por el calor y la fuerza de las cadenas del ángel. Sabían que lo que habían vivido no desaparecería. El fuego había dejado una huella indeleble en sus almas. El ángel permanecía inmóvil, pero su presencia era abrumadora, como si cada eslabón contuviera historias de siglos, de almas que habían pasado por su juicio, y ahora depositaban en ellos un legado silencioso. Las cadenas de fuego vibraban suavemente, como un latido que trascendía el tiempo, recordándoles que el juicio nunca se detiene del todo, que siempre habrá pruebas, secretos y deseos esperando ser enfrentados. Mariana caminó hacia el centro del altar, sus dedos rozando los eslabones que aún chispeaban con luz. Sintió un estremecimiento, no era miedo sino comprensión. Comprendió que el ángel no había venido a destruir, sino a enseñar, a revelar lo que cada alma debía enfrentar para crecer y sobrevivir. Cada lamento, cada visión, cada chispa de fuego había sido un espejo que reflejaba no solo el pecado, sino también la capacidad de resistir, de amar, de aceptar la propia verdad. Miguel la siguió, y juntos observaron cómo las sombras de la iglesia se desvanecían lentamente, dejando solo un rastro tenue de luz roja que parecía un hilo que conectaba el pasado, el presente y el futuro. La marca en el brazo de Miguel palpitaba una última vez antes de desvanecerse, dejando una sensación de poder y conocimiento que antes no habían poseído. Esto es el legado del ángel, murmuró Mariana con la voz entrecortada. Miguel asintió. Comprendió que no solo habían sobrevivido, sino que habían heredado algo mucho más profundo, la conciencia de sus almas y la fuerza para enfrentarlas, y que ese legado sería un faro para guiarles, pero también un recordatorio de la fragilidad humana. El ángel dio un último giro de sus cadenas, proyectando destellos sobre los vitrales y el altar. Cada chispa era un recuerdo de lo que habían enfrentado, pero también un símbolo de lo que podrían enfrentar en el futuro. No había promesas de calma, ni garantías de ausencia de miedo o deseo, solo la certeza de que cada alma debía continuar su camino con valentía. Miguel tomó la mano de Mariana y juntos salieron del altar, dejando atrás las cadenas que ya no crujían, pero cuyo legado seguía latiendo en sus corazones. Mientras caminaban por la nave central, escucharon un susurro apenas audible, un eco de los lamentos, de las voces, de las revelaciones, que les recordaba que la llama del ángel no se extingue jamás, que siempre permanece, aguardando nuevas almas para enfrentar, juzgar y transformar. Y mientras la puerta de la iglesia se cerraba tras ellos, Miguel y Mariana comprendieron que habían sobrevivido al fuego, al juicio y al deseo, y que el legado de las cadenas no era un fin, sino un inicio, una enseñanza sobre la verdad, la valentía y la fuerza de enfrentar la propia esencia. Un eco que resonaría en ellos para siempre como un susurro de fuego y redención. Epílogo. El eco de las cadenas. Pasaron los días, pero la iglesia nunca volvió a ser la misma. La luz del sol entraba por los vitrales, pero las sombras parecían más densas, más conscientes. Miguel y Mariana habían salido del altar, pero el eco de las cadenas todavía resonaba en sus almas, recordándoles que lo vivido no era un recuerdo, sino una marca permanente. En las noches silenciosas podían escuchar un crujido lejano, apenas perceptible, como si el ángel caminara entre los muros invisibles de la ciudad velando y juzgando. Cada chispa de fuego que habían enfrentado seguía ardiendo en sus recuerdos, recordándoles la fragilidad del deseo, el peso de la culpa y la fuerza de la verdad. Miguel miraba su brazo, ahora libre de la marca, pero sentía la presencia del juicio latir bajo la piel. Mariana a su lado notaba que cada sombra y cada luz traían consigo una enseñanza. El miedo y la pasión no desaparecen, solo cambian de forma. Habían sobrevivido al fuego, pero lo que aprendieron del ángel los acompañaría siempre, guiando sus decisiones, moldeando sus almas y sus corazones. El ángel, invisible para los ojos de los mortales, seguía su vigilancia. Sus cadenas, aunque silenciosas, eran un recordatorio eterno de que la justicia y la revelación no descansan, que cada alma enfrenta sus pruebas y que los secretos más profundos nunca pueden ocultarse completamente. Miguel y Mariana caminaron juntos por la ciudad, pero sabían que la verdadera prueba no había terminado. Cada mirada, cada pensamiento, cada deseo oculto podía despertar la llama nuevamente. Y mientras avanzaban, comprendieron algo esencial. El fuego del ángel no era solo castigo, sino oportunidad de redención y autoconocimiento. El eco de las cadenas persistía, suave, inquietante, casi como un susurro. Recuerden, lo que enfrentaron los ha transformado. Nunca olviden lo que son capaces de enfrentar, ni lo que pueden llegar a desear. Y así, con el corazón latiendo al unísono y el espíritu marcado por la experiencia, Miguel y Mariana entendieron que el legado del ángel viviría dentro de ellos para siempre. Un recordatorio de que incluso en el horror y el deseo,
La verdad y el valor pueden iluminar el alma. El fuego podía extinguirse en el mundo, pero su eco resonaría eternamente en aquellos que se atrevieran a mirar dentro de sí mismos, desafiando la oscuridad y abrazando la esencia de lo que verdaderamente eran.